buenas noches amigos y amigas en este domingo 25 de enero, noche que me parece importante dar a conocer un resumen sobre ciertos aspectos que me parecen interesantes de darles relevancia, ¿no? Y enmarcado no solo en el foro de Davos, que terminó ya, ahí en la localidad suiza de Davos, el cantón de los Grisones, en la Suiza alemana, y los elementos que de allí emanaron, sino porque en este momento hay amenazas absolutamente vociferadas y dadas a conocer por Estados Unidos y su socio sionista Benzion Mileikovsky, alias Netanyahu, contra la República Islámica de Irán. Noticias, datos, rumores, llamados, amenazas, ¿no? Hoy la nación iraní es el centro de ataque en múltiples niveles: sanciones, bloqueos, arremetidas armadas a través de grupos terroristas, desestabilización, guerra cognitiva, entre otras herramientas propias de aquellos que pretenden mantener una hegemonía que está a la baja, pero aún es peligrosa. Y Trump, este belicoso mandatario estadounidense, declaró tras el foro de Davos, con su peculiar lenguaje megalómano, ¿no? Y lo voy a leer textual. ¿Sabes?, dijo, refiriéndose a los periodistas que estaban ahí, ¿no? O hablándole a ellos. Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección por si acaso. Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán. Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Vamos en esa dirección, tenemos una gran flotilla que va para allá, tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán. Preferiría que no pasara nada, dice Trump, los estamos vigilando. También a ti, Donald, ¿no? Porque las palabras del blondo multimillonario pretenden intimidar, pero lo único que reflejan es el carácter hegemónico y arrogante de ese Estados Unidos administrado por segunda vez por Trump. Trump se está refiriendo a una flota de portaaviones, cruceros, destructores y otras fuerzas que, insisto, persiguen amilanar a Irán, en función del derecho que tiene este país de proteger su soberanía, su integridad territorial, de tal manera que la revolución islámica impida que se aplique con ella las estrategias de las revoluciones de colores, que son las que se vivieron a fines de diciembre y principios de enero. Pero hay un elemento importante. Los medios invisibilizan el hecho que en la región de Asia Occidental, y específicamente en la zona del Golfo Pérsico, hay decenas de barcos de guerra de Estados Unidos. Son la quinta flota del Golfo Pérsico, ahí en Bahrein, una base naval que está unida a medio centenar de bases aéreas y militares terrestres que tiene Estados Unidos en la zona, donde además hay británicas y hay francesas, pero además están en el Cuerno Africano y además están en el Océano Índico, y en Turquía, y en Siria, y en Irak, y en Jordania, y el portaaviones terrestre que se llama Israel, ¿no? Entonces, tienen una base naval donde ya hay barcos. Lo que pretenden es hacer llegar más barcos. Pero es una base que está al alcance de misiles, ¿no? Está al alcance de tiro de piedra, se solía decir antaño, ¿no? Misiles de crucero, balísticos e hipersónicos, aviones no tripulados, los drones, que mostraron su eficacia en la destrucción de objetivos militares e industria tecnológica israelí durante junio del año 2025. Centros de logística y de inteligencia de Israel. E incluso una base militar estadounidense en Qatar, cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Irán. 50 bases, ¿no? Pero resulta que Estados Unidos dice que Irán es una amenaza para los vecinos y el mundo. Y para eso, entonces, para que ese relato se haga creíble, hace uso de los medios de manipulación y desinformación del mundo occidental. Es decir, no se menciona el medio centenar de bases militares, navales y aéreas de Estados Unidos, bases de la OTAN, que rodean a Irán, como también rodean a la Federación de Rusia, por ejemplo, desde el Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, hasta el sur, hasta Turquía.
e incluso ex repúblicas soviéticas. Y por eso que en este marco, y ante interrogantes planteadas por algunos amigos de Irán respecto al manejo mediático que se observa en nuestros países, respecto a las manifestaciones de fines de diciembre, principios de enero en Irán, y la deriva terrorista que tuvieron esas manifestaciones pacíficas, reconocidas como justas, amparadas por la Constitución, por las autoridades de Irán, pero una cosa distinta es cuando comienza la intervención de Estados Unidos y el régimen israelí con agentes de la CIA, del Mossad, y no porque lo diga yo, porque puede haber un televidente que diga, bueno, de nuevo lo mismo de la CIA y el Mossad. No, no lo digo yo. Lo reitero, pero lo dijo Donald Trump, lo dijo Benzion Mileikovsky, alias Netanyahu, y lo dijo el ex secretario de Estado bajo la primera administración de Trump, Mike Pompeo. Saludamos a la población de Irán que está marchando y acompañada de agentes del Mossad. Estamos con ustedes. Pronto estaremos allá, dijo Trump, ¿no? Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, suelen decir los abogados, ¿no? Entonces estamos hablando que Irán está sujeta constantemente a procesos de guerra híbrida, es decir, elementos convencionales de la guerra y otros cibernéticos, económicos, mediáticos. Y dentro de los mediáticos están los procesos de manipulación y desinformación. Hay un modus operandi que se lleva a cabo esta agresión contra Irán. Los medios de desinformación y manipulación de Occidente llevan a cabo una labor desestabilizadora y se niegan a llamar las cosas por su nombre con relación a las acciones terroristas propiciadas por Estados Unidos e Israel. Y permítanme detenerme solo unos segundos, porque hace pocos minutos un amigo me mandó una información para hablar de esto de esta labor de no decir las cosas por su nombre, ¿no? El diario La Vanguardia de España sostenía que en China se efectuó una purga de militares chinos involucrados en corrupción. Cuando se trata de China, de Rusia, de Cuba, de otros países, se habla de purga, ¿no? Como un elemento negativo, como una limpieza, una depuración. Pero cuando esos elementos de corrupción suceden en países como los nuestros, el caso de Chile, por ejemplo, generales del ejército, generales de carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, están involucrados en hechos de corrupción, se habla de paso a retiro o renuncia, no se habla de purga. Ese es el elemento diferenciador entre la manipulación y la desinformación, ¿no? Como si aquí fuera una labor impoluta. En cambio allá, mira, purga, no lo pueden hacer, eso es antidemocrático. Y aquí roban como locos y se le llama paso a retiro o renuncia, ¿no? Solo eso. Bueno, aquí efectivamente, volviendo al tema de Irán, ha habido una labor desestabilizadora, pero además que ha propiciado los ataques terroristas. Les mencionaba a Pompeo, a Netanyahu, a Trump, llamando a derrocar al gobierno de Irán, con ataques a la población civil, el asesinato de policías, la destrucción de instituciones gubernamentales, la quema de mezquitas, de escuelas, de instituciones bancarias, afectación del transporte urbano, el comercio, operaciones criminales que no se estaban dando entre el 28 de diciembre y el 4 de enero del 2026. A partir de allí comienza esa intervención directa de agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, y con grupos internos que participaron activamente en ese asesinato de población civil, de policías. Entre ellos estamos hablando de asesinatos de niños y de mujeres, ¿no? Pero además con llamado a desmoronar el país, agitando banderas de una monarquía extinta, con llamados de el hijo del Shah, que vive hace 60 años en Estados Unidos, enarbolando incluso el trapo criminal del régimen genocida israelí. Eso es inaceptable, y era inaceptable indudablemente para las autoridades de Irán y su población, y fue perseguida sin reparo alguno. Y me parece bien. Es decir, aquellos
que llaman a invadir tu país, a secuestrar a tu presidente, que llaman a que tropas extranjeras ataquen tus ciudades. Eso se llama traición. Eso es traición y es inaceptable. Occidente organizó y dio curso contra el pueblo de Irán ataques estilo Daesh o ISIS. Estamos hablando de grupos terroristas fundamentalistas que se supone deben recibir el absoluto desprecio y el ataque de todos. Y cuando ese Occidente calla, lo que hace es dar muestra de su doblez, su hipocresía, su doble rasero. Porque los gobiernos europeos y sus sociedades no salen a la calle enarbolando las banderas de Irán o las banderas de Palestina, los colores de la bandera palestina, o del Líbano que está siendo agredida a pesar de un cese al fuego, o de Palestina que tiene más de 200.000 asesinados, muertos directos e indirectos desde octubre del año 2023. No luce el Opera House de Sydney, la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá, la Torre de Londres, los colores de Palestina, el Líbano de Irán. Pero esa duplicidad, esa muestra de hipocresía indecente, se da a conocer cuando les acontece algo a ellos que definen como terrorismo. ¿No? Entonces ahí sí, Charlie Hebdo, Bataclan, aquellos australianos de creencia judía que conmemoraban Yanuká, y por tanto se habla de antisemitismo y horror, horror, horror en el mundo, ¿no? Ahí sí salen a la calle. Es el doble rasero que constantemente hay que recordarles y denunciar. Hay un uso tendencioso de los medios de información, que yo le llamo de desinformación y manipulación, que concretan una conducta, efectivamente, de manipular, desinformar y generar una realidad con base en el fingimiento, que son parte de la política internacional de estos países. Como ha sucedido en Davos, con la concreción de lo que Donald Trump ha llamado la Junta para la Paz, que no es otra cosa que apoyar al régimen genocida israelí y al mismo tiempo suplantar el tipo de gobernanza que se ha dado al mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un esquema que hay que modificar, sin duda, reestructurar, hacerlo parte de los propios cambios que tenemos como mundo, ¿no? Pero no tener como alternativa el concretar el imperio trumpiano soñado por este megalómano criminal. Hay una conducta inherente al imperialismo que distorsiona deliberadamente la realidad. Y en eso es acompañado, es apoyado, es una herramienta en los medios de desinformación y comunicación. Y eso ha sucedido con Irán a propósito de los hechos, de las manifestaciones, insisto, justas y legítimas de una población que sufre los efectos de las sanciones, los bloqueos y son afectados económicamente. Alta inflación, desempleo juvenil, y salen a la calle y las autoridades iraníes dicen, con toda justicia están ahí y vamos a trabajar por mejorar esto a pesar del marco dificultoso que hay. Pero otra cosa distinta es que aproveches esas manifestaciones para tratar de establecer una revolución de colores, ¿no? Cuando se trata de actos así en Europa, los adjetivos se multiplican. Terror, masacre, extremismo, consternación, locura. Pero cuando se trata de la legítima defensa de los pueblos en resistencia, se restringe desvergonzadamente, mis estimados amigos y amigas, el esfuerzo semántico. Ahí ya no hay masacres, terror, extremismo, consternación. No, hay una población que está siendo reprimida por el gobierno, que quiere democracia, que quiere sacarse los pañuelos. Y esa misma población le demuestra con millones de sus ciudadanos saliendo a la calle que una cosa es la justa manifestación y otra cosa de avalar a los terroristas, a los que asesinan niños, destruyen mezquitas. No, pero eso no lo muestra Occidente. Y más aún manipula, porque muestra esas millonarias manifestaciones haciendo creer que son manifestaciones contra el gobierno, contra la revolución islámica. Manipulación, desinformación. Y ha sucedido en Siria, en Libia, en Irak, en Palestina, en Yemen. El ocultamiento del genocidio que se lleva a cabo en Darfur y el Fasher, ahí en Sudán, por parte de aliados de Estados Unidos que apoyan a grupos paramilitares que asesinan a la población.
como es la Fuerza de Acción Rápida apoyada por Emiratos Árabes Unidos, por Israel, que buscan el oro y el petróleo en esa zona y apoderarse de una franja del territorio que da hacia el Mar Rojo. Lo que muestran los datos objetivos es con certeza que Estados Unidos, bajo la administración de Trump en sus 2 periodos, pero que no es ajeno a cualquier administración estadounidense, demócratas, republicanos, acompañados de sus aliados, están empeñados en derrocar a la revolución islámica, con la misma narrativa de siempre. No se guardan sus amenazas, con descaro lo dicen, ¿no? Hay que asesinar al líder religioso iraní, hay que destruir Irán, hay que derrocar al gobierno. Piense usted si eso fuese al revés, si fuese Irán el que llamara a la población de Estados Unidos, aprovechando las manifestaciones que han significado el asesinato de 2 estadounidenses, no de los inmigrantes, de 2 estadounidenses, a manos de esta agencia federal llamada ICE o ICE. ¿Dónde están las banderas, los colores llamando ahí con luces para reconocer a esas personas que han sido asesinadas por el gobierno más democrático del mundo? Pero creo que hay esperanzas. No quiero parecer demasiado optimista, pero a mi entender se va perfilando un cambio. Las sociedades del mundo van destacando que esa política de apoyar al terrorismo e incluso llevarlo a efecto con sus propias fuerzas militares, como fue la agresión de junio del 2025 contra Irán, es una realidad que no es solo contra la nación persa, y que más temprano que tarde les puede tocar incluso a sus actuales aliados, a los que tengan litio, por ejemplo, a los que tengan cobre, a los que tengan cobalto, a los que tengan una isla grande que sea límite con Estados Unidos, a los que tengan un canal que comunique el Atlántico con el Pacífico, a los que sean fronterizos en el norte con Estados Unidos. Todos ellos están en peligro. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos enfrascados en un conflicto en el sur de Yemen. O Dinamarca con relación a Groenlandia. Venezuela, que ya lo ha sufrido con ataque a su territorio y el secuestro de su presidente. Secuestro, no captura, como lo dicen los medios manipuladores e desinformadores. México, Cuba, Brasil están amenazados. Colombia está amenazado. Panamá y su canal, Rusia y China que están alerta. Inclusive el aliado incondicional, el hijo putativo como es la OTAN, con sus miembros europeos, no solo están sometidos como cervatillos, sino que han sido obligados primero a pagar la factura de la guerra de Ucrania, subir su presupuesto para armas del 2 al 5%, dinerillo que va a salir de pensiones, de la sanidad, de la educación. Pero además que soportan diariamente humillaciones por parte de su daddy, de su papito, como se ha visto con relación a la pretensión de Trump de apoderarse de Groenlandia, una Europa que yo la llamo la Europa de las 3 S: sumisa, servil y sometida. Por ello, en ese marco, Irán representa una esperanza para nuestra sociedad. Y perdóneme usted, amigo y amiga, si frente a lo que le estoy diciendo usted dice, pero ¿cómo va a ser un referente, un país islámico? No estoy hablando de religión. Usted puede tener la religión que quiera, la que quiera. Estoy hablando de un referente respecto a lo que es la resistencia que ofrece la nación persa, su respuesta firme y valiente frente a los ataques, el resistir y avanzar. Irán es una potencia y eso constituye un ejemplo a seguir, y eso representa indudablemente una amenaza para las potencias hegemónicas y arrogantes. Ese resistir con valor, con dignidad, y no someterse medrosos, timoratos, como son nuestros gobiernos, incluyendo el chileno, indudablemente, ¿no? Temeroso, no nos vayan a quitar la visa waiver. Por favor. No vamos a poder ir a Disney o a Miami. Por ello es fundamental dar la lucha contra la injusticia en todos los frentes, como lo hace Irán, como lo hace Palestina, como lo hace el Líbano, como lo hace el pueblo saharaui, como lo hace Yemen. Hay un combate que dar contra una triada criminal: imperialismo, sionismo y wahabismo.
que se da en todos los campos, militar, político, diplomático, económico, ideológico y comunicacional. Y ese combate, que es diversificado, requiere decisión, voluntad, firmeza, valentía y pleno convencimiento que nuestros pueblos deben tener como norte el triunfo sobre el imperialismo y sus hijos putativos. Aunque a usted le moleste el uso del término imperialista, es un término muy antiguo. No es antiguo, se vive ahora. Neocolonialismo, imperialismo. Hay que combatir la mentira y apoyar las acciones de control de las autoridades iraníes. Yo apoyo a Irán, porque creo que no solo es un ejemplo y una referencia, sino que ha sido transparente respecto a lo que ha sucedido en Irán. Transparente absolutamente con su programa nuclear, transparente con respecto a reconocer la justeza de las manifestaciones, pero no aceptar el terrorismo. Y lógicamente eso llama a que hay que atender las legítimas demandas sociales, económicas y de seguridad que la población iraní exige. La defensa de la revolución islámica es una necesidad innegable para el conjunto del planeta. No se puede conceder un centímetro a las presiones, a la amenaza y la acción desestabilizadora de los enemigos. No se pueden atender los cantos de sirena. Negociar, por supuesto, dicho Irán, pero con los puntos claros, sin conceder más que aquello que ya se firmó, en clara alusión al programa nuclear, firmado en 2015, del cual se retiró unilateralmente Estados Unidos en 2018, y que ha significado sanciones, bloqueos, embargos y otros, ¿no? Todo ese camino debe ir acompañado, no de perdón, no es poner la otra mejilla, ¿no? Debe ir acompañado de la represalia a quienes atacan, el castigo a culpables y cómplices de una manera ejemplar, los que asesinan a científicos, los que asesinan a la población, los que asesinan a niños y mujeres en Palestina, los que asesinan a la población en el sur del Líbano, los que hacen morir de hambre con su política alimenticia de negar el alimento al pueblo de Gaza. Y desde nuestras trincheras denunciar, dar a conocer los crímenes del imperialismo, el sionismo, el wahabismo. Y eso va también en favor de nuestras sociedades. Esa es nuestra trinchera, de aquellos que escribimos, que hablamos en diversas redes, aquellos que hacemos clases, charlas, conferencias. No temer el decir y el hablar fuerte y claro. Los invito a no caer en la teoría, en la trampa de la teoría del buenismo, que lo único que persigue es atenuar e incluso hacer desaparecer la lucha de los pueblos. No, el consenso, no, la verdad que la derecha, la ultraderecha, los libertarios, los republicanos, el imperialismo, el sionismo, no dan ese espacio. Y por eso hago mía las palabras de Sayed Ali Jamenei, líder religioso iraní, amenazado de muerte por parte del imperialismo y el sionismo. ¿Se imagina usted que Irán amenazara de muerte a Trump, a Netanyahu, a Macron, a Ursula von der Leyen y otros? ¿Qué pasaría? Bueno, Occidente se da ese placer y ese lujo de amenazar a las autoridades de otro país o secuestrarlas, como el caso de Nicolás Maduro. Sayed Ali Jamenei dice sí con respecto a la sedición, al terrorismo en Irán. Aplacamos la sedición, pero eso no basta. Estados Unidos tiene que rendir cuentas. Peores que los criminales. Los criminales internos son los criminales externos. Claro y firme, sin eufemismo. Así hay que ser. Un gran abrazo.